El programa que vamos a ver se llama Scratch, ¿sí? Ahora les voy a indicar, o sea, cómo entramos desde Google. Simplemente googleamos Scratch. Y la primera página que aparece es un anuncio, ¿no? La segunda, que dice Scratch, imagen, es la página del programa, ¿sí? Hay una versión online, que es esta, que desde internet, donde yo puedo empezar a programar y después descargar las producciones que haga, ¿no? Bien, así ingreso. Nico, esperá, escuchame una cosita. Sí, Capaz que se nos corta la reunión porque yo ya la tenía iniciada, que estaba trabajando con una alumna. sí, Entonces, lo que hacemos es volver a entrar, tal cual, volvemos a entrar. ¿sí? Sí, al Así mismo que link. están todos avisados, chicos, volvemos a entrar si se llega a cortar. Está entendido, confirmado. Muy bien. Entendido, perfecto. Bueno, Scratch. Entramos a la página y si bien no podemos registrar, yo estoy registrado con la cuenta de la Escuela 22, si no se registra no hay problema, podemos trabajar igual. Ponemos crear y vamos a llevar a la hoja de trabajo. ¿Sí? Va a cargar eso y nos va a llevar a esta pantalla. Que ahora vamos a ver para qué sirven las distintas funciones que tiene este programa. Yo primero les quiero mostrar un modelo terminado para que sepan qué vamos a hacer. ¿Se acuerdan el cuento del príncipe rana o el príncipe sapo? Algunos le dicen rana, otro sapo. Sí, el príncipe rana. Príncipe rana, bien. Ustedes leyeron ese cuento, ya saben de qué se trata. No, me imagino. Si no, lo pueden releer y recordar. La idea que vamos a hacer hoy va a ser un programa, ¿sí?, donde haya una animación del cuento, ¿sí? Un programa en donde un personaje nos empieza a contar el cuento, o un resumen del cuento, y nosotros podamos escucharlo a través de una animación. Por ejemplo, yo le voy a mostrar el que hice yo. Yo no lo grabé con mi voz, le puse un archivo de audio que ya existía, pero quiero que lo escuchen. El príncipe rana. Cuento de los hermanos Grimm. Versión de Paola Ardman. En una tierra muy lejana, una princesa disfrutaba de la brisa fresca de la tarde afuera del palacio de su familia. Ella llevaba consigo una pequeña bola dorada que era su posesión más preciada. Mientras jugaba, la arrojó tan alto que perdió vista de ella y la bola rodó hacia un estanque. Voy a pararlo. Voy a minimizar. Fíjense, cuando yo inicié el programa, hice clic en la banderita verde para que empiece el programa. ¿Sí? Y fíjense los personajes que hacen antes de empezar a hablar. Hago clic en iniciar programa. El príncipe rana. Cuento de los... Ahí la rana dice algo, dice el título del cuento, y después el locutor empieza a contar el cuento, a narrar el cuento. Y además agregué personajes, ¿sí? Tan simple como eso, no vamos a hacer más cosas. Vamos a agregar los personajes del cuento, podemos hacer que alguno de los personajes, sea la rana, la princesa o el príncipe, que lo podemos agregar, diga el título del cuento y algo más, si ustedes quieren, y después que aparezca el audio del cuento con una síntesis, ¿sí?, que lo cuenten ustedes con sus palabras, ¿sí? Tan simple como eso. Vamos a hacer un programa donde pueda aparecer una animación del cuento, o mejor dicho, un personaje que se presente y después el narrador o el locutor cuente el resumen del cuento. ¿Sí? Y ustedes van a poder agregar los personajes, el fondo y darle forma a toda la escena. Vamos a hacer eso, desde cero. Vuelvo a la pantalla principal de Scratch. Cuando abrimos Scratch nos vamos a encontrar con esto, en donde vamos a ver, donde está el gatito de Scratch, que este es el personaje de Scratch, es donde se desarrolla la escena, ¿sí? Justo acá. Después vamos a tener del lado izquierdo los bloques, todos los bloques de programación que podemos utilizar, ¿sí? Estos bloques son los que, como recién decía Miguel, creo,
son los que le van a dar la orden a los personajes para que haga algo. ¿Sí? Si yo voy armando un programa con bloques, cada bloque es una orden, yo le voy ordenando al objeto, al personaje, que haga algo. ¿Sí? Y lo tengo que hacer de una manera, yo los bloques los tengo que ubicar de una manera ordenada. ¿Sí? Si yo primero quiero que el gato presente el cuento, diga el príncipe rana, y después hable, el primer bloque le va a tener que decir al gato, le va a tener que ordenar al gato que diga algo. El segundo, que empiece a reproducir un sonido. Tiene que tener un orden ese programa. Esos bloques tienen Claro, si el gato, por ejemplo, si yo quiero, Sí, sí, si por ejemplo yo el gato quiero que camine, le tengo que ordenar que camine, ¿verdad? exactamente. Si yo quiero que camine y después de caminar hable, primero tengo que poner un bloque que indique, que le diga al gato camina, y después de caminar tengo que poner un bloque que le diga al gato ahora habla. ¿Sí? Esos bloques tienen que estar ordenados. Yo no puedo poner primero el bloque que diga habla y después camina. Si quiero que primero camine y después hable. ¿Sí? Eso consta de un programa. Un programa es eso, es ordenar una serie de indicaciones o acciones que yo quiero que haga el personaje de manera ordenada. Tengo que ordenar todas esas acciones para que el gato haga lo que yo quiero, o el personaje. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es indicarle al personaje que primero presente el cuento y después el locutor hable. Así que se reproduzca un sonido con el cuento. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que para iniciar el programa, acá en el ejemplo que yo les había puesto, tenía que apretar la banderita verde? Esto le daba la indicación al programa de que empiece. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es poner un botón, poner una orden, para que cuando yo toque la banderita verde el programa empiece. Ese bloque lo vamos a encontrar en eventos. Sí, lo voy a poner en español. Acá está el globito, voy a poner en español. Ese bloque lo vamos a encontrar en eventos. Y acá vamos a poner el que dice al hacer clic en banderita verde. Al hacer clic en banderita verde empieza el programa. ¿Sí? Acá en el medio voy a estar escribiendo el programa, es decir, uniendo todos los bloques. Bien, vamos a hacer una prueba. Ahora voy a hacer que el gato hable, le voy a hacer decir algo. Eso lo voy a encontrar en apariencia. Y vamos a usar este bloque. Decir lo que yo escribo acá adentro durante tantos segundos. Entonces, por ejemplo, le voy a poner hola, soy Scratch. Le voy a poner por 3 segundos. 4 voy a poner. Mejor. Miren, puedo ir probando mi programa a medida que lo voy haciendo. Voy a hacer clic en banderita verde para ver cómo está quedando. Chan no hace nada. Oh, ¿y qué pasó? No hace nada porque los bloques tienen que estar unidos. Ven que tienen como una solapita para enganchar. ¿Sí? Si yo no los uno, el programa no va a funcionar. Entonces los voy a tener que unir. Claro, como encastrar, ¿verdad, Nico? Lo tengo que encastrar uno con otro Como encastrar. para que el programa esté todo unido y funcione. Si no, no va a funcionar. Muy bien. Van a ser piezas sueltas. Lo pruebo. Hola, soy Scratch. Perfecto. Bárbaro. Para el programa, me dijo por 4 segundos. Así yo puedo ir agregando la cantidad de bloques que quiera para que el personaje diga todo lo que yo quiera. Lo único que tengo que tener cuidado es calcular el tiempo que necesito para leerlo. Si yo pongo 1 segundo, iba a aparecer muy rápido y quizás no lo voy a leer. Vamos a hacer la prueba. Bueno, lo leo igual, pero bueno, si el texto es más largo puede ser que no llegue a leerlo, así que tengo que calcularlo. Bien, voy a borrar este, botón derecho, eliminar bloque. Y ahora voy a agregar un bloque que dice en sonido,
que dice tocar el sonido que esté acá adentro hasta que termine. Y acá se pueden hacer varias cosas. Primero lo voy a enganchar y voy a hacer lo siguiente. Si yo lo dejo así, habíamos llegado hasta acá. Habíamos colocado el bloque de, al hacer clic en la banderita verde, que necesitaba sí o sí para que empiece mi programa. Habíamos agregado el bloque decir, que estaba en apariencia. Yo escribía lo que quiero acá adentro, calculaba el tiempo que quería que aparezca el diálogo, el logo de diálogo en la pantalla para poder llegar a leerlo, y el personaje iba a decir lo que yo escribo acá adentro. Y después, en la categoría sonido, agregaba el bloque tocar sonido hasta que termine. ¿Sí? Y si yo lo dejo así, va a tocar el sonido que ya venga por defecto en el bloque. En este caso es el miau Scratch. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Hola, soy Scratch, dijo por un segundo, y después apareció el sonido de Scratch. ¿Sí? Pero yo puedo cambiarlo. Si yo hago clic en esta barra desplegable, me va a aparecer dos opciones, el sonido miau y después la posibilidad de grabar mi propio sonido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a grabar un sonido. Cuando hago clic en grabar, me aparece la pantalla de grabar. Puede ser que si ustedes lo hacen por primera vez, les aparezca una ventanita que les va a pedir la autorización para usar el micrófono. Va a decir permitir o denegar. Y ahí ponen permitir. No, unas macucas, pero no. ¿Sí? Bueno, cuando ponen permitir, ya pueden usar el micrófono de la compu para grabar. Bien. Ahora es simplemente grabar. ¿Sí? Lo que les recomiendo es que primero tengan el texto de lo que van a decir enfrente y ya practicado. ¿Sí? Porque seguramente leen muy bien, pero cuando van a grabar, todos, yo también, nos ponemos nerviosos y nos empezamos a trabar. Entonces hay que hacer varias tomas. O sea, lo que siempre hacemos es tratar de tener el texto escrito, practicarlo, no solamente para leerlo bien, sino para darle la entonación de cuento, ¿sí? Para que se escuche como que estoy contando, narrando un cuento. ¿Sí? Bueno, y una vez que está practicado, hago clic en grabar y hago la prueba. El príncipe rana. Un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un príncipe, bla, 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 y cuento toda la historia. Cuando termino, hago clic en dejar de grabar. Y me va a aparecer esto. Si aparece así, lo que voy a tener que hacer es ubicar donde el principio y donde termina el audio que grabé. ¿Sí? Ubicar, ¿sí? Con estas barras rojas, ubicar el principio y el final, para recortar el audio que acabo de grabar y quedarme con lo que queda visible, con lo del medio, ¿sí? Y antes de poner guardar, lo puedo escuchar, a ver cómo quedó. El príncipe rana. Un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un príncipe, bla, 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 y cuento toda la historia. Cuando termino, hago clic en dejar de grabar. Es más, el príncipe rana. Si quiero, este bla, 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 lo saco. Y me quedo con la parte de guardar nada más. Puede ser que haya alguien para entrar, a ver. Están todos, ¿no? Sí. Bueno, comparto de vuelta, perdón. Bueno, y pongo guardar. Cuando pongo guardar, también lo puedo escuchar de vuelta. El príncipe rana. Un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez, y bueno, puedo hacer otras cosas, pero no vamos a hacer nada. Simplemente lo único que le vamos a cambiar es el nombre. Le voy a poner cuento. Cuento o, si yo quiero, ¿no? Cuento del príncipe rana. Le pongo un nombre para identificarlo y listo. Fíjense que estoy en la solapa sonidos, voy a volver a la solapa código, donde estaba escribiendo el programa. Y vuelvo a la solapa código, veo el programa. Y acá voy a cambiar, en esta barra desplegable,
Le voy a cambiar del sonido miau al sonido que acabo de grabar. Cuento. Y ahora lo voy a escuchar, a ver, lo voy a probar. El príncipe rana. Un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un príncipe, bla, 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 y cuento toda la historia. Bueno, obviamente ustedes van a contar la historia como corresponde y se va a escuchar bien, bien todo el audio del cuento. Pero es tan simplemente como eso. Y acá, obviamente esto lo pueden cambiar y pueden poner, hola, por ejemplo, soy la rana, puedo poner la rana si quieren, les voy a contar una historia, por ejemplo. Y como esta oración es más larga, voy a necesitar, por ejemplo, 5 segundos para leerla. A ver cómo queda. Bueno, soy la rana, les voy a contar una historia. El príncipe rana. Un cuento de los hermanos. ¿Sí? Simplemente va a ser este programa, con 3 bloques. Al iniciar, en banderita verde, decir una presentación que ustedes quieran acá, y después contar el cuento con un sonido grabado por ustedes. Este es el programa nada más. Si nosotros Profe, queremos... Sí, soy yo. Cuando papá estaba probando el programa para ver si funcionaba, lo duplicaba todo. exacto. Y Perfecto. Se en puede vez de duplicar. decir solo una vez, no sé qué, varias cosas, lo volvía a hacer lo mismo y se repetía todo el tiempo que quería. Exactamente, yo puedo hacer eso. Miren, desconecto acá. Supónganse que quiero decir otra cosa. O arrastro de vuelta en apariencia, arrastro otro bloque decir, o puedo hacer esto. Clic derecho sobre el bloque, duplicar. Le voy a duplicar el mismo bloque con lo mismo que escribí acá adentro. Pero lo puedo cambiar si quiero. Por ejemplo, voy a poner, después de hola, soy la rana, le voy a contar una historia. Por ejemplo, le voy a poner por ejemplo, se trata, voy a poner, por ejemplo, se trata de el cuento El príncipe Rana. Príncipe Rana. ¿Sí? Por otros 5 segundos. Yo dupliqué el bloque y le cambié lo que quiero que diga el personaje. Bueno, voy a tener que enganchar obviamente el bloque de sonido para que empiece a hablar. ¿Sí? Pero eso se puede hacer. Lo de duplicar está muy bueno para, si yo tengo que repetir un bloque o una orden, en vez de arrastrar de vuelta el bloque, lo duplico y le cambio el dato, en este caso lo que quiero que diga. Bien, el programa... Disculpa. Sí. Yo soy la hermana de Zaira y quería saber si esto se hace en una computadora, porque yo no tengo computadora, solo tengo la del colegio. Sí, se hace en la compu o en una netbook o en una notebook. Sí o sí, lo que tienen que tener es en una notebook o netbook tienen micrófono incorporado. ¿Sí? Si tienen la compu de la escuela, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Conexión a internet y una netbook o notebook. Dale, gracias. Está bien. Si no tienen, por ejemplo, si usan computadora de escritorio y no tienen micrófono, se puede hacer otra cosa igual. En vez de grabar, se le puede subir un archivo de audio grabado, no sé, con un celular o con otro dispositivo, se le puede subir, y en vez de grabarlo, subir ese archivo para que empiece a tocar el sonido de ese archivo. Ahora vamos a ver eso también. Lo que les quiero mostrar es cómo agregar objetos y fondos. Nosotros trabajamos con el objeto de Scratch, con este personaje. Pero si yo quiero otro objeto, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Voy a ir al botón de objetos y elegir uno desde la galería de objetos que tiene Scratch o subir uno de mi compu. Yo les pasé a través de Paula una carpetita con unas imágenes que encontré de internet que estaban muy buenas,
que las trabajé un poquitito para sacarle el fondo, del cuento del Príncipe Rana. Si quieren pueden usar esas, o pueden usar algunas de la galería. Yo encontré algunas bastante interesantes acá. Por ejemplo, hice clic en elegir un objeto, en fantasía, hay muchos personajes, y justo había encontrado un sapo, que me puede llegar a servir. ¿Sí? Encontré este sapo. Y en el sapo, haciendo clic en el sapo, voy a escribir el programa, eso que hicimos antes. En este caso, bueno, si yo ya lo escribí en Scratch, lo que puedo hacer es copiarlo, arrastrar el programa, así, y soltarlo en el nuevo personaje. Y cuando haga clic en el sapo, va a estar copiado el mismo programa. ¿Sí? Después hago clic en el gatito y lo borro. ¿Sí? Haciendo clic en el tacho para borrar. Me quedo solamente con el personaje. Bien. Y ahora voy a elegir un fondo, que puedo elegir un fondo de la galería de Scratch o también subir de la compu. ¿Sí? También si quiero lo puedo dibujar. Voy a elegir uno que hay en la galería de Scratch. Miren todos los que tienen. Hay un montón. Hay un montón para elegir. Por ejemplo, me gusta, a ver, este bosque. Hay un bosque y un lago. ¿Sí? Pueden buscar alguna imagen de internet. Ahí los padres se los pueden ayudar un poquito. Descargar una imagen y subirla de la compu. Y también se puede. Subir desde la compu e ir a buscar alguna imagen. Por ejemplo, yo, las imágenes que les pasé son estas. Donde están los personajes y algunos fondos. Pero esto es libre, ustedes pueden elegir las que quieran. Bueno, en este caso voy a usar el de las galerías. Este fondo y la rana. Bien. ¿Qué más faltaría agregar? Faltaría agregar el título, para saber quién lo hizo. Una vez que terminaron, ponen acá en el título del programa, por ejemplo, cuento, Príncipe Salpo, voy a poner, Príncipe Rana, y quién lo hizo. Nico Figueroa, por ejemplo. ¿Sí? Así sabemos quién lo hizo. Le pueden agregar la cantidad de personajes que quieran, le pueden agregar personajes y objetos. Por ejemplo, yo voy a agregar otro personaje, a ver si está la princesa. También pueden buscar. Príncipe y princesa. Está. Bueno, elijo a la princesa, por ejemplo, como acá. Está mirando para el otro lado, puedo hacer esto, miren lo que voy a hacer, Está seleccionada la princesa, voy a ir a disfraces, veo a la princesa y lo puedo hacer cambiar de orientación, ahí, horizontal. ¿Sí? Yo la puedo ubicar donde quiera, moviéndola del escenario. Bien. Y puedo agregar más objetos. Me acuerdo que había una bola dorada. Acá está, por ejemplo. Me agrego esta bola dorada. La pongo acá. Como para poner alguna escena del cuento. ¿Puedo agregar más objetos todavía? Sí. No sé, a ver. Un personaje más. Estaba el príncipe. Puedo poner el príncipe. Lo puedo agregar. Lo pongo por allá atrás. Supóngase. Bueno, pero el programa lo va a decir un solo personaje. Va a estar en un solo personaje. En la rana, en el príncipe o en la princesa. ¿Podemos hacer un programa cada uno? Sí. Pero bueno, ya es más difícil. Puedo hacer la cantidad de programas que quiera en los personajes o objetos que quiera. Pero vamos a empezar por esto nada más. Que un personaje presente el cuento, haga una presentación de lo que van a escuchar, y después agregar el bloque tocar sonido para que se escuche el resumen de la historia del cuento. ¿Sí? Miren cómo va a quedar. Voy a cerrar acá. Pantalla completa.
Bueno, soy la rana, les voy a contar una historia. Se trata del cuento sería Príncipe Rana. Dice que había editado, se trata del cuento Príncipe Rana. Y ahí empieza el audio. ¿Sí? Que tenía que empezar. Sí, bueno, porque se cortó la grabación y empezamos de vuelta con otro. Copiamos el programa del gatito a la rana. Pero bueno, si lo grabo de vuelta. Había una vez una princesa que bla 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 bla, cuento la historia. Guardar. Lo probamos. Ahí. Había una vez una princesa que bla 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 bla, cuento la historia. Bueno, ¿se escuchó bien? ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? Sí, ¿Quieren que repase algo más? ¿Quieren que vuelva a explicar algo más? Yo este video después se los voy a pasar como un pequeño tutorial para que puedan repasar todo lo que estuvimos viendo y lo puedan hacer. Pero si quieren aprovechamos y explico algo más o repaso algo más. Y tengo una pregunta más. Sí, ¿Eso lo busco por Google y me aparece así o cómo? exacto, exacto. Hacemos así, mirá. Te muestro en Google. Tengo que poner la palabra Scratch. Se escribe así. Googleo. La segunda página, la primera es un anuncio. La segunda página es el programa Scratch para utilizar desde internet, online. ¿Se pueden crear una cuenta? Sí. Pero directamente no hace falta. Ponen crear y le va a abrir una hoja en blanco para poder programar con una escena en blanco con el gatito. Esta es la pantalla principal cuando abren una hoja de trabajo en Scratch. ¿Sí? Empiezan a programar, después no se olviden de ponerle el título como pusimos antes. ¿Sí? Una vez que ya hicimos Dale, todo. muchas gracias. Y cuando terminamos, muy importante, es guardar este programa. Lo vamos a descargar a la compu. Terminamos y ponemos archivo, guardar en tu ordenador. Ahí se va a descargar. Se está descargando ahí abajo. Este archivo de acá, voy a poner mostrar todo. Mostrar en carpeta. Esto lo borro, si es. Este archivo de acá, que dice Cuento del Príncipe Rana, que es el título que yo puse, .sb3, es el archivo del programa. Este después, así como está, se lo mandan a la senio y después juntamos todos los trabajos y si quieren lo podemos publicar en el blog de la escuela o en el padre también se puede publicar. Todos estos trabajos se los mandan a la senio y después los publicamos. ¿Sí? Pero la forma de guardarlo es esa. Es ir donde dice archivo, guardar en tu ordenador. ¿Sí? Por eso, no hace falta que estén logueados. Yo estoy logueado porque me creé una cuenta. Pero si ustedes entran sin loguearse, les va a aparecer así. Salgo, voy a poner, va a decir iniciar sesión, ustedes no inician ninguna sesión, ponen crear. Le va a aparecer la pantalla de trabajo de 0. Acaba de decir iniciar sesión, no va a hacer falta, crean su programa y cuando terminan, archivo, guardar en tu ordenador. Descargan ese archivo y es el que le mandan a Paula. ¿Sí? Después lo vamos a juntar todos y lo mostramos. ¿Tiene alguna duda más? Si
Si quieren, mostramos un poquito más. ¿Sí? Repasamos algo. Volvamos al que estábamos haciendo, que es este. Ver por dentro. ¿Alguna duda más que tengan? Eso después lo buscamos en donde, a la descarga. La descarga, así miren, voy a compartir pantalla. Cuando ustedes descargan un archivo, ponen archivo, guardar en tu computadora. Si usan el Google Chrome, el navegador de Google, se lo va a descargar acá abajo. ¿Sí lo ven? Si usan este navegador, ponen mostrar todo, mostrar en carpeta, y va a estar en la carpeta de descargas. Si usan otro navegador, el Firefox Mozilla o el Explorer, que se llama Edge, ahora el nuevo, el de Microsoft, si abren una carpeta y ponen descargas, abren una carpeta cualquiera, por ejemplo, y ponen descargas, va a estar el archivo que descargaron. En la carpeta de descargas, dentro de equipo. Siempre lo descarga ahí. Eso según qué navegador usan. Yo uso el Chrome y es tal cual se vio en el video. Si no, abre la carpeta y pone en carpeta de descargas. Bien, ¿alguna duda más? ¿Algo para repasar? ¿Nada? Si alguno sabe algo más, sé que estuvieron probando y quieren agregar un movimiento, quieren agregar un diálogo entre personajes, o más bloques que hagan más acciones, perfecto, ¿sí? Con estos bloques lo mínimo que podemos hacer es presentar la historia y después un audio donde se narre el cuento, grabado por Profe, sí. si yo quiero borrar, por ejemplo, un personaje, ¿cómo lo puedo borrar? Bien. Supónganse que puse varios personajes, no sé, agregué este personaje y me equivoqué, lo quiero borrar. Hago así simplemente. Marco el personaje donde está el tachito, hago clic en el tachito y lo borro. Nada más que eso. También lo puedo ubicar donde yo quiero la pantalla. Puedo hacer muchas más cosas. Muchas más cosas. Por ejemplo, si voy al personaje y voy donde dice disfraces, si quiero, puedo agregarle algo al personaje. Puedo dibujarle algo. Por ejemplo, no sé, a ver, o cambiarle de color. Y cambio de color el vestido. Por ejemplo, uso el balde para pintar, ¿sí? Para pintar siempre un objeto, y lo puedo cambiar de color. No sé, a ver, vamos a poner este color. Y hacemos el vestido un poquito más colorido. Ahí, por ejemplo. Le cambio el color a los personajes. Con la rana puedo hacer lo mismo. Tengo que ir al personaje, después a la pestaña de disfraces, y acá yo le puedo hacer alguna edición. Ahí, por ejemplo, no sé, la puedo hacer más oscura si quiero. O le puedo dibujar algo con el lápiz. Por ejemplo, acá, no sé, le hago otra boca. Por ejemplo. ¿Sí? Puedo cambiar, no sé, el ojo. ¿Ven? Todo lo que voy modificando en el disfraz se modifica en la pantalla. Se pueden hacer más cosas. Si yo, por ejemplo, quiero agrandar esta rana, donde dice tamaño, en vez de poner 100, esto está en porcentaje, ¿no? 100%, si quiero hacer más chica, pongo, no sé, el 70%. Y me queda más chiquita. La puedo
puedo hacer un montón de cosas. Puedo girarla, voltearla, como hicimos con la princesa. ¿Sí? Lo puedo eliminar también. Puedo hacer un montón de cosas. Lo mismo con la pelota. La pelota no es un personaje, es un objeto, pero si quiero también lo puedo achicar. Ahí, indicar más cerca de la rana. Bien. ¿Qué más? ¿Quieren saber algo más? ¿Alguna pregunta más? Se puede hacer un montón de cosas, ¿eh? Yo quiero ir de a poquito mostrándole algunos bloques y algunas acciones que pueden hacer. La princesa. Vamos a formar programas más completos. Sí, ¿Le podemos agregar los ojos y la boca? sí. Para la rana o otro personaje. Sí. Por ejemplo, la No, a rana. la princesa. Sí. Voy a la A princesa. la princesa. Hago clic en la princesa. Voy en disfraces. Y acá en disfraces puedo hacer esto. Miren. Me acerco un poquito. Pongo el zoom. Me acerco. Me acerco un poco más. Y acá, por ejemplo, no sé, le dibujo unos ojos. Ustedes lo van a hacer mejor que yo. Le dibujo unos ojos. Ahí, por ejemplo, un lapicito más fino. Parece una princesa de terror. Ahora le ponemos unos ojos blancos. Ahí, a ver. Una Obvio, ustedes lo van a hacer mejor que yo. Ahora sí que da miedo. Parece un robot, ¿no? A mí me parece un animatrónico de Five Nights at Freddy. Sí. Bueno, lo pueden dibujar, le pueden poner el estilo que ustedes quieran, ¿sí? Pero sí se puede hacer. Fíjense que yo hice un zoom, me acerqué para dibujar con más detalle. Lo mismo puedo hacer con la rana. Voy a la rana, disfraces, y me acerco para dibujar con más detalle. También, por ejemplo, voy a hacerle parte blanca del ojo. Sí, ustedes lo van a dibujar mucho mejor que yo, seguro. Con el fondo también, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer clic en el fondo, acá, hago clic sobre el escenario, y también puedo cambiarlo, le puedo agregar algo. Si yo, por ejemplo, quiero agregarle un sol. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, voy a cambiar, a ver si encuentro el color. Voy buscando un amarillo por acá. Ahí, por ejemplo. Listo. Y acá hago un sol. Por ejemplo. ¿Sí? Y después dibujo una nube. Voy acá. Cambio de color blanco. Por ejemplo, uso un lápiz más grueso. Y empiezo a dibujar una nube. Esto ya es más avanzado, ¿sí? Ya para agregarle un montón de detalles. El que quiere lo puede hacer. No hay ningún problema. Ahí. Miren cómo queda. Ya le empiezan a agregar más cosas al programa. Va a quedar mucho más completo. ¿Mm? Todo lo que es de personajes y de escenario, eso queda libre de ustedes. Sean creativos. ¿Sí? Importante que uno de los personajes tenga el programita. ¿Sí? El bloque principal, que es al hacer clic en banderita verde para que empiece el programa. Un bloque decir, está en apariencia. Ustedes escriben lo que quieran que diga el personaje por tanto tiempo. Y en sonido está el bloque tocar sonido, donde se puede grabar el cuento con ustedes narrándolo. ¿Mm? Acá, por ejemplo, una vez que termina el cuento, puse otro bloque de decir que dice colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Mm? Por ejemplo. Bueno, ¿les gustó? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo van a poder hacer? Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta más o ya con esta explicación y el video que vamos a hacer se van a animar a hacerlo?